La zona, donde aprenderás de cultura, historia y mucho más. Ya damos inicio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Torres y hoy me encuentro con mi compañero David Silva en su programa La Zona, que es un programa de radio educativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y pues el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, que es el centenario de la invasión de Veracruz, que obviamente se celebra el 21 de abril. Pero ¿qué les parece si antes de entrar de lleno con la información vamos a ir a una cápsula informativa acerca de este tema para verlo más en general? La invasión norteamericana de 1914 al puerto de Veracruz es uno de los más importantes acontecimientos que ha vivido ese histórico sitio. La Fuerza Naval de Estados Unidos irrumpió en el suelo veracruzano la mañana del 21 de abril de 1914. El puerto fue defendido de manera heroica por los cadetes de la Escuela Naval Militar. La invasión se dio una vez que la relación liberal entre México y Estados Unidos se complicó, debido a la detención de 8 tripulantes del buque estadounidense Dolphin en Tampico, Tamaulipas. El contraalmirante Henry T. Mayo realizó una enérgica protesta exigiendo una disculpa pública, que se izara la bandera de Estados Unidos en la plaza de Tampico y que se efectuara un saludo con 21 salvas de cañón. El gobierno mexicano estuvo dispuesto a pedir la disculpa pública a través de los diarios de México y de Estados Unidos, pero no en lo del izado de bandera y el saludo. Este incidente desencadenó la invasión al puerto de Veracruz. De esta manera, Veracruz quedó a merced de las tropas extranjeras. El pueblo, enterado de la situación, comenzó a organizarse presentándose voluntarios ante el teniente coronel Manuel Contreras, repartiendo los pocos rifles que habían quedado en el cuartel. Lo mismo hizo el teniente coronel Albino Cerrillo con los reos de la prisión de San Juan de Ulúa. En la Escuela Naval Militar se organizó la defensa dirigida por el comodoro Manuel Azueta. Los defensores de Veracruz se parapetaron en el Palacio Municipal, en los portales del Hotel Diligencias, en el Hotel Buenavista y en la torre del antiguo Faro Benito Juárez. Los estadounidenses que estaban desembarcando por el muelle fiscal comenzaron a atacar nuevamente a la Escuela Naval. Esta refriega ocasionó la muerte del cadete Virgilio Uribe Robles. El día 22 de abril, el puerto de Veracruz estaba totalmente tomado, cortándose toda comunicación con el interior del país. Se estableció en la ciudad la autoridad estadounidense. La ocupación del puerto se prolongó hasta noviembre de 1914. El Congreso de la Unión en 1949 dispuso que el nombre del plantel se antepusiera el calificativo de heroica. A partir de entonces se denomina Heroica Escuela Naval Militar. Los antecedentes hablan de un altercado menor entre marinos estadounidenses y la guarnición general de Tampico el 9 de abril de 1914, que sirvió de pretexto al gobierno estadounidense para ofenderse con el gobierno de Victoriano Huerta. En respuesta a esto, el presidente estadounidense Woodrow Wilson ordenó su armada prepararse para la ocupación del puerto de Veracruz. Mientras esperaba la autorización del Congreso para aprobar la acción, Wilson fue alertado de una entrega alemana de armas para Victoriano Huerta, programada para llegar al puerto el 21 de abril. Como resultado, Wilson emitió inmediatamente la orden de tomar la aduana del puerto y confiscar el arma. Las fuerzas estadounidenses de la Cuarta División del Atlántico, que se encontraban en Tampico, se dirigieron a Veracruz. Ante lo inminente de la invasión al puerto de Veracruz, Huerta decidió el retiro de las tropas del general Gustavo Mas, que en ese entonces era el comandante militar del puerto. La flota estadounidense del Atlántico, comandada por el almirante Henry T. Mayo, se concentró en Antón Lizardo con el objetivo de unirse después a la del almirante Frank Frieder Fletcher, integrada por los acorazados Florida, Utah y el cañonero Prairie. En un principio,
ya que el 14 de abril se unieron a la flota 2 divisiones de torpederos y 17 embarcaciones de diversa índole, así como los acorazados Texas, Montana, Dakota, Indianapolis, New York y Rochester el 16 de abril. Completada la flota de invasión, el 20 de abril, William W. Canada, que era el cónsul de los Estados Unidos en Veracruz, se entrevistó con el comandante militar del puerto de Veracruz, el general Gustavo Mas, informándole que por orden del comandante de la flota estadounidense, el almirante Frank Ryder Fletcher, la infantería de marina de su nación realizaría un desembarco por la mañana del día siguiente, con el objetivo de tomar la aduana y los muelles cercanos. Luego de esta entrevista, a las 2:30 p.m., el general Mas abandonó el puerto con la mayoría de sus tropas, dejando solo a 180 soldados, con el objetivo de resguardar el equipo que se encontraba en el cuartel militar, al mando del coronel Albino Rodríguez Cerillos. A las 8 a.m. del 21 de abril, el almirante Frank Ryder Fletcher recibió un comunicado del secretario de la Marina estadounidense, Josephus Daniels, ordenando el inmediato desembarco de todas las tropas. Una de las causas que precipitó la invasión estadounidense en México fue que la embarcación alemana Ipiranga se dirigía a Veracruz con el objetivo de desembarcar un cargamento importante de municiones militares para el gobierno mexicano. A pesar de esto, el comandante del barco, al darse cuenta de la gran cantidad de embarcaciones estadounidenses fondeada frente al puerto de Veracruz, cambió su rumbo y siguió navegando con dirección al antiguo Puerto México, hoy Coatzacoalcos, donde el 27 de mayo logró desembarcar las municiones, aunque estos serían más tarde capturados por las tropas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Llegaron a Veracruz 44 barcos de guerra estadounidenses de la flota atlántica bajo órdenes del contraalmirante Frank Ryder Fletcher la mañana del 21 de abril. Sin ningún comunicado ni declaración de guerra, iniciaron el bombardeo a Veracruz. A las 11:30, las tropas estadounidenses iniciaron operaciones terrestres, provocando la retirada de las fuerzas militares mexicanas al mando del general Gustavo Mas para evitar el derramamiento de sangre. En vista de esto, el comodoro Manuel Azueta arribó a la Escuela Naval a la misma hora y animó a los 90 cadetes, alumnos de la Escuela Naval Militar y a sus profesores que se encontraban en el patio a tomar a su cargo la defensa del puerto. El comodoro Azueta y el entonces director de la Escuela Naval Militar decidieron la formación de los alumnos durante la defensa en una rápida conferencia, pues se disponía al ataque. Después de esto se procedió a armar a los alumnos, siendo uno de ellos el teniente de artillería José Azueta, hijo de Manuel Azueta, que pocos días antes había ascendido y dejado de ser cadete. Otras fuerzas de la heroica defensa fueron 100 soldados de la 10 batallón a las órdenes del teniente coronel Albino Rodríguez Cerillos, junto con voluntarios del puerto, los reos o rayados de San Juan de Ulúa, las galeras veracruzanas con sus esposas al mando del teniente coronel Manuel Contreras, algunos miembros de la policía municipal a las órdenes del oficial Laureano López y numerosos españoles residentes de la ciudad. Así que vamos a continuar hablando sobre esto. Sobre ese tema muy importante, pero ¿qué les parece si vamos al primer corte comercial? Pero antes vamos a escuchar un dato curioso con el primer ¿Sabías qué? Y regresamos con más información. ¿Sabías que a las 2 de la mañana del 21 de abril de 1914, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, fue despertado por una llamada telefónica del secretario de Marina, Josephus Daniels? En ella le informaba que el buque Ipiranga había zarpado de La Habana rumbo a Veracruz, con 1.330 cajas de armamento.
Algo muy divertido y canino está a punto de llegar. Bolitas Felices, espéralo. Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Alejandra Guzmán. Hacer el amor con otro. No. Jessie y yo. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. OV7. Tú tienes toda esa magia, fuego en la mirada. Eres mi otra mitad. De pronto Jenny Rivera. y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda. Conoce la historia de los artistas de ayer y hoy. Escucha sus éxitos en un solo sitio. Homenaje a, conducido por Omar Valenzuela. Lunes y miércoles de 12 a 1 del día en Frecuencia Universitaria. Y regresando al programa La Zona, y bueno, recordando el tema del día de hoy, que estamos hablando sobre el centenario de la invasión de Veracruz, vamos a continuar hablando exactamente sobre la batalla. Y bueno, continuando, dice, al mismo tiempo que las fuerzas mexicanas organizaban la defensa, las tropas estadounidenses ya se encontraban en dirección a las oficinas de correos y telégrafos y al edificio de la aduana marítima, que fácilmente hicieron suyos, encontrándose principalmente con empleados que sacaron del lugar. Poco después de hacerse a tierra, las tropas estadounidenses ya habían capturado las oficinas de aduanas, correos y telégrafos, así como otras posiciones. Poco antes de ser las 12 de la mañana comenzó el tiroteo entre ambas escuadras, ya que los marinos mexicanos atacaron al invasor. Contestación que logró que los soldados que comandaban Albino se unieran a la lucha. El primer fallecido de esta invasión norteamericana fue Andrés Montes, carpintero, quien recibió un tiro en el pecho cuando disparaba contra las tropas invasoras. La escuela naval comenzó la defensa del puerto que había sido planeada. Los cadetes se repartieron en distintas zonas, unos en los dormitorios de la escuela, otros en los balcones de la institución que habían sido atrincherados con colchones, cómodas y bancos, pues eran con lo único que contaban. Se desató una batalla urbana en la que muchos civiles tomaron parte. Al ver esto, gran parte del pueblo veracruzano se unió a la lucha y comenzó a hostigar al invasor. Muchos de ellos se parapetaron en el Palacio Municipal, mientras que otros ocuparon sus puestos en los portales de diligencias, el Hotel Buenavista o en la torre del Faro Benito Juárez, aunque gran parte se quedó en sus casas desde donde podían atacar a las fuerzas estadounidenses constantemente. Mientras tanto, al ver las acciones de defensa de los cadetes, el edificio de la Escuela Naval Militar fue bombardeado por el USS Prairie. Los primeros disparos estadounidenses fueron en dirección a la torre del Faro Benito Juárez, que hoy, antes estaba en el recinto de la Reforma, en el centro histórico. A la 1:30 p.m. aproximadamente, los estadounidenses empezaron a desembarcar desde el sur del muelle fiscal, por lo que pasaron frente a un costado de la Escuela Naval Militar. Cuando los invasores se acercaron como a unos 200 metros de distancia, los alumnos que se encontraban en el lado norte de la escuela comenzaron a disparar,
aunque estas acciones no fueron muy eficaces, ya que la construcción abandonada de lo que se iba a convertirse en el nuevo mercado de Veracruz estorbaron los disparos mexicanos. Ante esta acción, los estadounidenses comenzaron a desembarcar en el malecón que se encontraba frente a los faros, desde donde de nueva cuenta recibieron fuego mexicano desde la escuela naval, resultando esta vez muy eficaz, pues la tropa se encontraba al descubierto, logrando algunas bajas que los obligaron a emprender retirada y regresarse a los barcos, pues estos ya no volvieron a intentar más el desembarco por aquella parte. Esto dio origen a que desde las lanchas se rompiera fuego sobre las escuelas con sus ametralladoras, acción que fue apoyada por la artillería del buque Prairie con sus cañones de los 80. Aunado a esto, las tropas estadounidenses de infantería que comenzaban a desembarcar por el muelle Fiscal disparaban a la escuela, siendo este fuego el que dio muerte al cadete Virgilio Uribe, pues una bala expansiva penetró su frente cuando éste recargaba su fusil para seguir disparando. El tiroteo no terminó en el puerto hasta las 5 de la tarde. A pesar de eso, a las 6 p.m. continuó de forma aún más grave, ya que se había unido a la defensa de Veracruz los presos de las galeras, muchos de los cuales habían sido liberados y armados. En el comienzo de los nuevos acontecimientos, fueron instaladas en las esquinas de las calles Esteban Morales, más o menos a esquinas de la escuela, 2 piezas de artillería que comandaba un capitán, con motivo de sacar a los estadounidenses que se encontraban en la aduana marítima, pues se había instalado ahí. Sin embargo, las mismas fueron rápidamente capturadas, por lo que no llegaron a hacer fuego contra el enemigo. En este mismo lugar se había quedado una ametralladora que se encontraba al mando del teniente de artillería José Azueta. Pero antes de seguir continuando con este tema, vamos a ir al sondeo preguntando a las personas si conocen acerca de este aniversario. Los 100 años de la defensa del puerto de Veracruz. ¿Cuál es su nombre? Diana Iris Contreras. ¿Usted sí tiene conocimiento sobre esta fecha, esta conmemoración de los 100 años? Fíjate que no. ¿Y alguna sobre la defensa que fue sobre el puerto de Veracruz también tiene algún conocimiento de los hechos y todo eso? Pues la verdad exactamente no, lo había yo oído nombrar, pero bueno, muchas gracias. ¿Sabes qué? ¿Cuál es su nombre? Soy Flores. Oiga, ¿usted sabía sobre esta conmemoración que son los 100 años de la defensa del puerto de Veracruz? Sí. ¿Qué es lo que sabe o que nos podía contar? Simplemente que se celebra la defensa del puerto. Sí, nada más tiene conocimiento, ¿sabe de que se celebra y todo eso? No, sé que fue nada más que se sacaron las tropas que habían invadido Veracruz por personas de aquí mismo, de la región. Y eso es a lo que tengo conocimiento que se celebra. ¿Cuál es su nombre? Jaime. Muchas gracias. Sí. Gracias. Narciso Hernández Vázquez. ¿Usted sabe, tiene alguna razón de lo que se va a conmemorar los 100 años de la defensa del puerto de Veracruz? Pues he oído comentarios por ahí en los medios de comunicación que el 21 de este mes hay un conmemorativo sobre esa situación. ¿Y sabe algunos hechos sobre eso o fue porque lo escuchó y se enteró? Pues todo eso que lo he escuchado, sobre las batallas que hubo aquí en el puerto de Veracruz. Gracias. Gracias. Vida en Veracruz. ¿Cuál es su nombre? Emanuel Alfon López.
¿Tú sabías sobre esta fecha que se viene, que son los 100 años de la defensa de por Puerto Veracruz? Sí. ¿Habías escuchado que según van a como celebrar o A conmemorar algo, un evento, un evento principalmente para conmemorar los 100 años de la defensa del puerto de Veracruz? ¿Y qué sabes sobre estos hechos históricos? Bueno, fue que hace 100 años, precisamente fue hacia la invasión norteamericana, que cuando, no me acuerdo qué presidente fue, qué presidente estaba, ¿no? Fue cuando México mandó tropas a defender la zona del norte de Texas, que todavía pertenece a nosotros, y Estados Unidos lo consideró como invasión a su territorio, cuando era nuestro territorio, y hubo esa intervención en México, principalmente en Veracruz. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso después de este sondeo sobre la opinión de las personas y vamos a continuar todavía con más información acerca de este tema. Pero antes de seguir con este tema, vamos a ir al ¿Sabías qué? Y después a un corte comercial. ¿Sabías que el martes 21 de abril, sobre las 11:20 horas, los habitantes de Veracruz que se encontraban en los muelles advirtieron que el cañonero Praire descendía 11 botes con tropas de infantería de marina que se dirigían al muelle Porfirio Díaz? No habían transcurrido muchos minutos cuando otra porción igual desembarcaba de los barcos Florida y Utah, con destino al mismo punto. Quédate donde estás. En un momento continuamos con La Zona. Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Alejandra Guzmán. Hacer el amor con otro. No, no, no. Jessie y Joy. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. OB7. Tú tienes toda esa magia, fuego en la mirada. Eres tú mi otra mitad. De pronto Jenny Rivera. y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda. Conoce la historia de los artistas de ayer y hoy. Escucha sus éxitos en un solo sitio. Homenaje a, conducido por Omar Valenzuela, lunes y miércoles de 12 a 1 del día en Frecuencia Universitaria. Algo muy divertido y canino está a punto de llegar. Bolitas felices, espéralo. Dale vuelta. Y bueno, ya estamos de regreso de estos cortes comerciales y bueno, ahora sí, vamos a continuar con más información. Hablando sobre el teniente Azueta, lo que manejaba su ametralladora protegido por un poste de luz en la esquina de las calles de Landero y Cos y Esteban Morales, a diferencia de sus compañeros que se encontraban dentro de la escuela y que lo veían al frente de combate. Al darse cuenta
de que desde su posición no podía disparar bien, se trasladó a media calle, por lo que comenzó a combatir completamente al descubierto a pesar de las advertencias de sus compañeros. Azueta se quedó solo encargado a las tropas estadounidenses y causándole numerosas bajas. Momentos después fue herido en una pierna, por lo que tuvo que permanecer hincado y a pesar de ello continuó disparando hasta que fue herido en la otra pierna, lo que lo hizo caer. José Azueta fue rescatado del campo de batalla por un compañero de la escuela, que fue en su auxilio, recibiendo una tercera herida en el brazo izquierdo durante su rescate. Fue llevado a su casa con 3 heridas de bala. Tras la batalla, el almirante Fletcher escuchó de las acciones de Azueta en batalla y envió a su médico personal a cuidarlo. En un gesto de desafío, Azueta rechazó recibir al doctor. José Azueta murió el 10 de mayo a causa de las heridas recibidas y fue sepultado en un panteón particular de Veracruz. El doctor Rafael Cuervo Jicoy, en ese tiempo médico muy joven, atendió a Azueta y él en sus pláticas hacía mención de la valentía y en rechazo al recibir la atención médico proporcionada por el ejército norteamericano. Además de la acción de Azueta, se distinguieron las acciones de los cadetes Colina y Ochoa. El cadete Eduardo Colina cubría el puesto de centinela en el momento que explotó una granada cerca del cuerpo de la guardia, por lo que fue cubierto por los escombros que se desprendieron de los muros. Sin embargo, al retirarse de los mismos, regresó inmediatamente a cubrir su puesto. Ricardo Ochoa, después de ver la acción de su compañero, Azueta salió de la escuela y, colocándose en el lugar donde se encontraba la ametralladora de Azueta, hizo fuego con su fusil por algunos minutos. Otro cadete fallecido en esa invasión fue Jorge Alacio Pérez, el cual fue acribillado por las fuerzas invasoras. Las tropas estadounidenses tomaron el centro de la ciudad cerca de las 17 horas y pocas horas después forzaron la evacuación de la Escuela Naval Militar. A las 7 p.m. se acordó la rendición de la escuela, para lo cual los alumnos tomaron sus espadines y capotes y 15 minutos después abandonaron el edificio, saliendo por una de las ventanas del comedor que se encontraba destruida. De ahí los sobrevivientes siguieron su camino a pie por el ferrocarril mexicano y llegaron a Tejería a las 12:30 de la noche. Permanecieron 3 días en Soledad, donde se encontraba el cuartel general del general Mas. Continuaron su marcha por tren hacia la Ciudad de México, permaneciendo en el Colegio Militar de Chapultepec. El USS San Francisco y el USS Chester continuaron el bombardeo de la Escuela Naval Militar hasta el día siguiente. Se presentó algunas escasas resistencias cerca del puerto, pero para el 24 de abril ya había cesado toda la lucha. Dentro de las secuelas de este acontecimiento, el almirante Fletcher tomó el control de la administración del puerto, aunque Huerta objetó oficialmente la ocupación, estando tan atareado con la Revolución Mexicana, no la enfrentó activamente. Eventualmente Huerta fue derrocado y se instaló el régimen de Venustiano Carranza, quien era mucho más favorable a los Estados Unidos. A pesar de ello, la ocupación puso a los dos países al borde de una guerra y dañó las relaciones México-Estados Unidos por muchos años. La conferencia llevada a cabo el 21 de abril al 30 de junio en Niagara Falls, Canadá, con la mediación de Argentina, Brasil y Chile, en lo que se llamó las conferencias de los países del Pacto ABC, evitaron que el incidente desencadenara una guerra total. Fue hasta noviembre que las fuerzas constitucionalistas del general Cándido Aguilar recuperaron la ciudad, cuando el 23 de noviembre de 1914 las tropas estadounidenses se retiraron. Esto ha sido el tema del centenario de la invasión a Veracruz, pero bueno, queremos comentarles y aconsejarles también que toda esta información se encuentra recabada dentro del Museo Naval Militar. Ahí los invitamos para que vayan y consulten todavía más información aparte de la que les acabamos de dar aquí. Y bueno, pues igual hasta pueden encontrar fotografías y todo esto, claro, ¿no? Hay fotografías, hay cosas personales de los
los cadetes que participaron. Hay escritos exactamente sobre lo que hablan de cómo fue la batalla, aparte de que te lo explican ahí mismo en la Escuela Naval Militar, en el museo. Hablando un poco de curiosidades. Bueno, él dice aquí que el álbum Excitable Boy de Warren Zevon incluye una canción llamada Veracruz en referencia a la ocupación estadounidense de 1914. Describe la batalla y caos desde un punto de vista de un residente de Veracruz. En el último verso, en español traducido al inglés, el personaje dice: aquel día yo juré, hacia el puerto volveré. Aunque el destino cambió mi vida, en Veracruz moriré. Al término de esta batalla, el entonces secretario de Marina de los Estados Unidos, Josephus Daniels, ordenó la cremación de 56 combatientes en la batalla con la condecoración Medalla de Honor. Muy interesante, ¿no? El dato curioso. Y bueno, pues creo que esto ya ha sido todo del programa. Nos despedimos ahora sí. Mi nombre es David Silva. Mi nombre es Paola Torres. Y no olviden de sintonizarnos la próxima emisión con otro tema interesante. Hasta luego.